Bueno, ahora sí, ya estamos con nuestro invitado. Agus, realmente qué interesante es ahora poder entrevistar a Mauro Infantino. Buenos días. No, él es Perdón, Federico Tiberti. Federico Tiberti, el otro socio. Discúlpame, Federico, buenos días. Gracias por estar en Fuera de Serie. ¿Nos escuchás bien, Federico? Sí, los escucho perfecto. Ay, bien, todo bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la presentación y perdón por la decepción, no soy Mauro, Pero por favor. Disculpa el lapsus, Federico, gracias por estar vos. Por favor. Vos sabés que... Decime. No. Que justamente decíamos, ¿no? Que bueno aprovechar la oportunidad para poder hablar con él, que está en Estados Unidos, a ver cómo están viviendo, sacando el tema del COVID y de la pandemia, cómo están viviendo estas reñidísimas elecciones. ¿Qué tal está todo allá? Es impresionante. Yo estoy justamente en Pensilvania, que es el estado que más va a tardar en definirse, y estoy puntualmente en Filadelfia, donde se espera que venga el mayor volumen de votos para Biden, que remonte la ventaja de 14 puntos en los primeros conteos de anoche, pero bueno, la verdad es que está todo muy caldeado. Y este tema de que hubo mucho voto por correo justamente por causa de la pandemia hace que los primeros resultados estuvieran muy sesgados y luego se fueran modificando muchísimo, entonces hay mucha confusión, hubo mucha confusión toda la noche sobre qué esperar. La verdad que es una elección muy atípica y bueno, muy movida por ahora. Sí, acá la información que nos llega es eso, ¿no? Que están como ahí voto a voto, minuto a minuto, depende de cuándo prendas la radio, va uno a la cabeza o va el otro. Y sí, porque justamente como los votos por correo, que fueron muchísimos, porque la gente no se quería presentar a votar en contexto de la pandemia de forma presencial, como hubo mucho voto por correo, dependió mucho esta vez de cuáles fueron las reglas de cada estado sobre en qué orden se contaban los votos por correo respecto de los votos presenciales. En los estados en los que los votos por correo se contaban antes que los presenciales, como por ejemplo en los estados del sur, incluso Texas y Florida, la primera ventaja inicial fue para Biden y luego la remontada era de Trump. En los estados que es al revés, como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, la ventaja inicial, incluso muy pronunciada, era para Trump, y llegó a eso de las 2 de la mañana con prácticamente todos esos estados ganados y un camino a la reelección muy claro. Y ahora los votos por correo le están haciendo remontar a Biden, que ya dio vuelta a 2 de esos 3, y en Pensilvania parece que tendría chances de darle vuelta acá también. Pero bueno, cuando las oscilaciones son tan grandes, pasás de una ventaja de 10 puntos a perder por 5, se empiezan a sembrar suspicacias. Trump ya salió a denunciar fraude y bueno, es un clima un poquito enrarecido que no está muy bueno. Claro, y además entiendo también que muchos de los votantes que lo hacen por correo, esos votos irían para Biden, no estarían del lado no hay pandemia de Trump, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Si vos, todas las encuestas que se hacían antes de las elecciones se preguntaban ¿por quién votarías? ¿Cuál es tu nivel de preocupación por la pandemia? ¿Y cuál modalidad de voto elegirías dada tu preocupación por la pandemia? Y había una relación muy muy fuerte entre los que se inclinaban por el Partido Demócrata, con los que se preocupaban más por la pandemia y los que más en consecuencia decían voy a tratar de votar por correo, dado que en contexto de pandemia no está bueno ir a hacer filas de mucha gente. Así que sí, el voto por correo le está haciendo muy favorable a Biden en todos lados. Te quiero preguntar, desde el punto de vista de los mercados, Federico, desde el punto de vista de la economía, que pareciera que estaba teniendo un breve repunte, ¿qué situación hay con respecto a esto, en función también de la incertidumbre de la definición presidencial? Sí, mira, los mercados respondieron positivamente por un lado, cuando se creía que Trump iba a ganar la elección y cuando se creía que Biden iba a ganar la elección. A lo único que respondieron negativamente es a cuando se empezó a considerar muy probable un escenario de indefinición, posible conflicto social, litigio judicial. Digamos, acá
Lo cierto es que los índices de financieros americanos les ha ido muy bien, tanto con presidencias demócratas como con presidencias republicanas. Entonces era poco probable que viéramos algo tan dramático como lo que vimos el año pasado con Argentina, con el resultado electoral. Pero lo que sí se temía es que las elecciones terminaran en un terreno disputado que diera lugar a un largo conflicto judicial, con probable conflicto en las calles también, que lo vivimos a más temprano en el año por las protestas, por la violencia policial, y ese escenario se lo temía particularmente por el lado financiero. Ahora pareciera ser poco probable con los resultados que tenemos, y de hecho lo que vemos es los índices americanos al alza hoy, el dólar a la baja, los commodities al alza, digamos, no hay un gran pesimismo, y la economía venía repuntando, y yo creo que es probable que lo siga haciendo. Bueno, ojalá que todo se mantenga dentro de todo tranquilo. Vamos a lo que nos compete, Federico. Vos sos profesor de estadística y de repente Twitter te encontró con Mauro Infantino, que es otro fan de los números, las métricas, los cálculos y las estadísticas, y decidieron crear, ¿no? En realidad, ¿lo decidieron o fue como que fue surgiendo COVID Stats? No, COVID Stats es un trabajo de Mauro, que él es un experto en el desarrollo web. Lo que hemos hecho juntos son análisis más puntuales. Por ejemplo, a veces nos poníamos, iba a decir nos sentamos, pero no, estamos a 10.000 kilómetros, no, nos sentábamos vía chat a mirar los datos y a decir, che, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo puede ser? Y discutíamos, peloteábamos ideas de cómo analizar ciertas cosas, y con eso hicimos varios análisis juntos, y por eso quedamos como un equipo, ¿no? Como una especie de Batman y Robin. Pero sí, lo que hicimos, lo que nosotros notamos desde un principio fue que la información de la pandemia en Argentina venía siendo principalmente estos reportes diarios del ministerio, ¿no? Que sale a las 7, 8 de la noche y te dicen, bueno, tantos casos diarios, tantos por provincia, tantas muertes, punto. Y al mismo tiempo el ministerio publicó desde más o menos fines de mayo una planilla de datos diariamente que es muy rica en información. Básicamente tenés cada persona que se hizo un test o le dio negativo, positivo, si falleció, si no falleció, si fue internada, si necesitó un respirador, sabés la edad, el sexo, la provincia, el municipio. Tenés un montón de información. Y entonces con Mauro en un momento empezamos a decir, che, hay como una especie de brecha grande entre la calidad de la información del reporte diario, que es una calidad baja, porque te dicen 200 muertos, pero ni siquiera sabes de cuándo son, te dicen tantos casos y no sabes cuántos son con testeo y cuántos son por digamos, conclusión epidemiológica, como le dicen. Y por otro lado tenías una información muy rica, pero muy cruda. No muchos están en condiciones de analizar una planilla de datos cruda. Entonces notamos que había como una oportunidad para aprovechar y quizás digamos, proveer algunos datos que no estaban tan presentes. Por ejemplo, el de la demora en los fallecimientos, que es algo que calculamos juntos y que tuvo bastante impacto porque no se le estaba prestando mucha atención a ese número antes. Entonces nos pareció eso, que había como una brecha entre la calidad de la información cruda, muy buena, y la calidad de la información procesada al público, no tan buena, y que había ahí un margen para no sé, contar cosas interesantes. Vos decías en una entrevista, creo que a La Nación, que lo que querían mostrar era que la curva crecía hacia atrás, o sea, no solo hacia adelante, sino también hacia atrás en los reportes diarios. ¿Cómo sería eso, si nos lo podés explicar? Sí. Bueno, básicamente que cuando te dicen, cuando dicen 300 muertos nuevos, no es que murieron 300 personas en las últimas 24 horas, que es lo que en un principio mucha gente interpretaba, sino que en las últimas 24 horas se ingresaron al sistema 300 muertes, que no necesariamente son de las últimas 24 horas. Es más, por mucho tiempo las demoras esas entre que la gente moría y figuraban en el sistema fueron bajas, pero en un momento empezaron a crecer y llegaron a números muy altos. Entonces ese número de las muertes diarias empezó a ser una cifra cada vez más ruidosa. Entonces que la curva crecía hacia atrás nos referíamos a que, por ejemplo, no sé, durante la mayor parte de octubre la curva de la ciudad de Buenos Aires subió en julio.
durante septiembre la curva de la provincia de Buenos Aires subió en junio, julio y agosto. Entonces, a eso nos referíamos. Quizás hoy tenemos confirmados, no sé, 32.000 muertos, creo que hay, si no estoy desactualizado, pero en realidad probablemente haya muchos más, pero de los que nos vamos a enterar más adelante. ¿Y por qué hay este delay sobre todo en agosto, que se dio ese pico que se cargaron después, digamos, entre el registro de muerte y la efectiva confirmación a través de subirla en los datos? Digamos, ¿qué crees que hay? Porque hay todo una cuestión en torno a la veracidad finalmente de la cantidad de fallecidos en la Argentina. Mira, bueno, yo no tengo manera de saberlo mirando los datos, pero lo que respondieron en general las autoridades, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad de Buenos Aires, es que son dificultades logísticas, que en los momentos en que, como la carga corre por cuenta de los establecimientos de salud, en los momentos en que el volumen de trabajo de ellos creció muchísimo porque tenían, no sé, más casos, más fallecimientos o más ocupación, el personal que tenían cargando datos se saturó y eso llevaba a que hubiera más demoras. Y esa es la explicación que en general se da, digamos, un problema logístico, como cargar cada caso en el sistema. Al parecer es bastante complejo porque el sistema les pide muchísima información de cada persona, demoraban y preferían como ocuparse de cosas más inmediatas. Pero bueno, eso de todos modos, aunque sea una explicación válida, es un problema porque es bueno cuando uno, no sé, cuando está tomando decisiones, contar con información actualizada, ¿no? Totalmente. Y el resto de países, o por ejemplo, no sé, Estados Unidos, por ahí lo tenés más a mano, ¿cómo efectúan esta carga y el seguimiento de esta información? No, es muy distinto, la verdad. No han tenido estos problemas de demoras. Si bien hubo casos aislados, por ejemplo, un cierto número de fallecimientos en California que se reportó tiempo después, el promedio fue siempre mucho más inmediato. Es más, hasta hubo un escándalo en el estado de Florida, porque se enteraron de algunas muertes más de 5 días después de que se habían producido y se empezó a especular con que se trataba de una maniobra de ocultamiento y qué sé yo, y nosotros en Argentina 5 días sería casi que una muy baja demora, digamos. Uh-huh. Pero siendo países quizás más comparables con Argentina, hay un ingeniero colombiano con quien me puse en contacto justamente por compartir estos análisis, se llama Rafael Hunda, que estudió este mismo tema en Colombia, cuánto tiempo pasa entre que una muerte se produce y es reportada en el sistema, y el indicador que construyó es cuánto tiempo hay que dejar pasar para tener un 90% de certeza de las muertes que ya se produjeron. Y es un indicador interesante, y él midió que en Colombia eso era aproximadamente 2 semanas, y en Argentina estamos hablando más del orden de los 35 días que de 2 semanas. Entonces, incluso con países que son más comparables con nosotros como Colombia, por población, por nivel de desarrollo económico y cosas así, las demoras son bastante menores. Y cuando surgió todo esto que ustedes, digamos, publicaron, la información y empezaron como a visibilizarse, digamos, ¿los convocó alguien, los contactó alguien de parte del gobierno? ¿Se les dijo algo al respecto? ¿Alguien, no sé, llamaron la atención de alguien del ministerio? No, la verdad es que no. Yo no puedo hablar por Mauro en esto, a lo mejor él habló con alguien, no sé, pero al menos en mi caso no me contactó nadie, con excepción de un funcionario del gobierno de la ciudad que cuando yo empecé a publicar estos análisis, él se interesó por lo que yo estaba haciendo y hasta me pidió comentarios sobre la base de datos que publica la ciudad de Buenos Aires, que es muy parecida a la que publica La Nación, solo que es limitada a los casos de la ciudad, pero a él lo conozco desde que cursamos juntos en Argentina, entonces hay como un lazo personal ahí, pero no, en general no nos contactaron. Mira, qué curioso, ¿no? Me parece. Vos decías, y estaba releyendo un poco algunas anotaciones que tenía de declaraciones de ustedes, que hay incluso una demora en Argentina de hasta 35 días. Entonces, tomando esa información, interpreto que no podemos leer perfectamente la curva
de contagios ni de fallecidos, más que nada, porque venimos con un atraso de un mes o más. Es decir, hoy estamos en noviembre con fallecidos de septiembre-octubre. Sí, sí, sí. Sí, además va cambiando cuál es el distrito en el que estos problemas son más pronunciados, por así decirlo. Digamos, la provincia de Buenos Aires es el distrito que tuvo el mayor problema de demoras durante muchísimo tiempo. Después de que hicieron esa actualización repentina de 4.500 muertos, bajaron sus demoras y medio que se estabilizaron en valores altos igual, porque se estabilizaron en un promedio de 9 días, que tampoco es bajo, pero ahí pasó a ser la ciudad de Buenos Aires la que empezó a cargar, si bien mucho menos en cantidad, digamos, persistentemente todos los días muertos antiguos, y ahora está empezando a ser la provincia de Santa Fe la que hace eso. Así que, como bien decís vos, estas demoras, al igual que otros problemas que tienen los datos de Argentina, complican leer las curvas. Al menos, como suele decir Mauro, hay que leerlas con una ayuda a memoria al costado, recordándote qué problema tiene cada curva. En el caso de la de muertes, las demoras. En el caso de la de casos, el bajo testeo. En el caso, cada curva tiene sus problemitas y hay que estar siempre conscientes cuando uno dice, uy, está creciendo la cantidad de muertes, y a lo mejor no. A lo mejor creció la demora y están creciendo las muertes antiguas. Y no tanto que se esté empinando ahora la curva. En fin, digamos, es como decís vos, se complica interpretar las curvas. Claro, porque llevamos meses mirando la curva tipo como un punto fijo y de repente nos damos cuenta en que los datos vienen demorados y quizás no la estamos interpretando bien, porque es real. Está bien que como vos decís, cada provincia, cada ciudad, cada distrito es un mundo, y cada vez que le colapsa un poco el sistema a cada uno, también eso genera una demora, un desfasaje que se intenta acomodar con el tiempo, pero bueno, me parece que mínimo para tenerlo en cuenta. No, totalmente. La curva de casos, por suerte, no tiene el problema de las demoras. Los casos sí son siempre bastante recientes, salvo un día que pasó algo extraño con los casos de Neuquén, y otro día que hubo algo similar con los casos de San Juan. En general son siempre casos de los últimos 2 días, 3 como mucho. Esa sí es una curva que te refleja lo del momento. El problema que tiene es que testeando tan pocos casos, digamos, se te están escapando muchísimo, entonces no sabemos qué tan indicativa de la situación real de la pandemia es. La de muertes tiene el problema de las demoras, así que yo tampoco me fío mucho de ellas, porque además fíjate que si uno calcula la letalidad, que es, digamos, qué proporción de la gente confirmada, diagnosticada, falleció, tenés provincias en las que está muy baja, digamos. Entonces, las provincias de Córdoba y Santa Fe, sobre todo, tienen letalidad de 1%, 1.2%, mientras que la provincia de Buenos Aires o la ciudad tienen 3.3%. Y eso te da la pauta de que probablemente falten cargar unos cuantos en esos distritos. Así que bueno, son muchas las cosas que hay que ir teniendo en cuenta cuando uno compara estas curvas, y por eso es importante minimizar los problemas que tienen los datos. Digamos, ya de por sí es muy difícil analizar todo esto, y incluso, sobre todo para los que no somos especialistas en esto, y ni te cuento si encima tenés problemas en cómo se cargan los datos, digamos, habría que minimizar ese tipo de problemas para que quede ya la de por sí muy alta complejidad que tiene el tema. Claro, te pregunto, Mauro, desde el punto de vista de el nivel de recuperados, más allá de los fallecidos y de los datos positivos, en promedio, ¿se ve que en esta etapa del año, de la pandemia, ha crecido también el nivel de recuperados, o de alguna manera no podemos decir que ha aumentado en proporción? Yo no sé tanto el de recuperados. Yo lo que estoy bastante, por decirlo así, confiado es que la curva de casos sí está yendo para abajo en la mayor parte del país, que sí estamos teniendo, digamos, sigue en niveles muy altos, porque 13.000 casos por día sigue siendo muy alto, pero sí se ve un descenso bastante sostenido en la ciudad, bastante sostenido en el conurbano, y ahora incluso también está empezando a aparecer sostenido en el interior de la provincia de Buenos Aires.
y también en provincias que ya claramente pasaron su pico, como Jujuy, como Salta. O sea, yo la verdad es que no sé, cruzo los dedos, porque todo esto no es más que un poco, es básicamente una expresión de deseo, pero también los datos parecen indicar que la cosa viene para abajo, pero bueno, digamos, viene para abajo de niveles altísimos. Claro. Y sigue habiendo muchísimas muertes. Es más, yo algo que calculé es las muertes por día, por país, y comparo las de Argentina con otros países, pero como sabemos que Argentina tiene este problema de los datos, entonces cuando decimos 450, en realidad de esos 450, no sé, 50 son desde más de un mes, y eso se ensucia mucho. Entonces lo que hice fue ir la curva argentina, tirarla a la basura y armarme una yo, pero donde sea por fecha de muerte, por fecha real de muerte, para saber, digamos, cómo estábamos efectivamente, sin el ruido de los datos. Y la verdad es que hace más de un mes que en Argentina muere más gente por día, por millón de habitantes, que en los peores momentos de la pandemia en Estados Unidos o Brasil, que son en nuestra mente lugares en los que pegó durísimo. Uh-huh. Entonces, la verdad es que la situación, digamos, es muy, muy grave, y por más que esté yendo para abajo, está yendo para abajo desde niveles increíblemente altos. Entonces no es, digamos, es una victoria muy modesta en cualquier caso, si se está aliviando. La verdad que me dejas espantada, y muy interesante lo que me estás diciendo, muy complejo además. Claro. Y la interpretación, que la verdad que claro que lo haces, Mauro, nos ayuda a comprender un poco más esta dinámica tan, como dice Agus, tan compleja, ¿eh? Sí, lo hace mejor que yo, pero sí. Sí. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Volveremos a hablar seguramente en un tiempito. Dale, para ver cómo sigue todo. Les agradezco mucho el interés. Y que la jornada electoral termine lo mejor posible para todos allá. Espero lo mismo. Gracias. Hasta la próxima. Hablábamos con Federico Tiberti, como decíamos es un argentino, profesor de estadística de la Universidad de Princeton. Estuvo analizando los idas y venidas, las subidas y bajadas de la información oficial respecto de todos los datos del COVID, tanto de, como vos decías, recuperados, personas que fueron dadas positivas, y los fallecimientos, que es un poco lo que más preocupa. Lo último que dijo me quedé como espantada, ¿no? Están falleciendo por día más personas en Argentina ahora que en los picos más altos de los países donde todos creemos que pegó más el COVID. Es terrible, realmente es terrible, porque siempre nos preguntamos, ¿fracasó? ¿No fracasó? ¿Cómo hubiera sido el no haber tomado estas medidas antes? O sea, grandes interrogantes frente a una realidad que no da tregua, y más allá de las promesas que hay de que el gobierno argentino compró 25 millones de vacunas que se empezarían a suministrar a partir de diciembre, sobre todo con foco en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad que hasta que eso ocurra en el mientras tanto, y después hay que seguir cuidándonos, porque no es la única vacuna.